¿Qué ha fallado desde tu punto de vista en esta guerra contra el narcotráfico? Bueno, esencialmente que se concibió como si fuera una confrontación callejera, no un trabajo de inteligencia. Y eso es lo que ha ocurrido desde que, como ustedes dicen en su reportaje, desde que Felipe Calderón inició, más allá de que llamó, después lo negó, pero inició esta guerra contra el narcotráfico sin medir las consecuencias, sin conocer el terreno, sin conocer la respuesta de los grupos delincuenciales que son móviles, son como una guerrilla, dijeron alguna vez las autoridades de Estados Unidos, no están en un lugar fijo esperando a que llegue el ejército, la marina o las policías federales o estatales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese paradigma punitivo, como lo llaman los expertos, ha continuado ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto, o sea, no ha variado. O sea, hay dos esquemas que se privilegian. Uno, capturar capos, y dos, matar sicarios o cabecillas que se encuentran en algunas calles o carreteras del país, ¿no? Tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Entonces, eso no lleva a ningún lado. Lo que hace es incrementar, es como picar un panal de avispas, ¿no? Y solamente provocarlas, porque eso es lo que está ocurriendo, sin contar con la complicidad de muchas autoridades, sobre todo policías estatales y municipales, que son los más visibles, los que están más cercanos, sí, que se corrompen y de pronto ya están al servicio de la delincuencia. Hay casos realmente espantosos de esto que estoy diciendo, horrorosos. En Coahuila hay un informe que presentaron ya ante las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde una cárcel servía de base de operaciones de la delincuencia, la cárcel de Piedras Negras, y donde por lo menos fueron torturadas y asesinadas y eventualmente quemadas y trituradas 150 personas. Terrible. Es una cosa espantosa. Ahora, Pepe, se habla del reacomodo de organizaciones delictivas continuamente. En este sentido, ¿qué representa que el llamado narco de narcos, Rafael Caro Quintero, se reintegra al crimen organizado a 4 años de haber sido excarcelado? Sí, primero habría que confirmar que esa información sea cierta, pero parece lógico, porque si Rafael Caro Quintero salió limpio, por la puerta grande, antes de madrugada, mediante amparos, o sea, legalmente salió de la cárcel. Y cuando ya se les había ido, como que nadie se había percatado, ni la DEA, ni la Procuraduría de México, ni la Suprema Corte, ni los tribunales, ya se les había ido fuera de la prisión, dijeron, no, hay que recapturarlo y extraditarlo a Estados Unidos porque le faltan años, ¿no? Uh-huh. Y lo cual, pues simplemente lo alertó y yo creo que lo obligó, en todo caso, a reincorporarse a una actividad ilícita, porque es la mejor manera de tener cobertura, tener gente, tener dinero, tener pistoleros, tener guardias, tener sitios donde refugiarse, etcétera, etcétera, que haberse retirado, digamos, como hubiese sido tal vez su deseo, porque así lo dijo en una entrevista, pues a sus más de 70 años, ¿no? Claro. De todas maneras, Pepe Reveles, o sea, hay costos sociales, económicos y políticos alrededor de esta violencia generalizada. Pero ¿qué sucede entonces con la Procuración de Justicia? Ya hablabas tú de los penales en donde, bueno, pues son centros en donde opera con total impunidad el crimen organizado. Pues el problema es que está colapsado todo el sistema, de principio a fin, ¿no? Resulta que en vez de mejorar la situación del país, va empeorando de día en día desde hace, pues ya estamos hablando de 11 años, ¿no? Por lo menos, aunque la militarización viene desde antes. Se experimentó primero en Chihuahua, colocando como delegado de la PGR, como agentes del Ministerio Público, como jefes de grupo de la que era entonces Judicial Federal, a militares. Fue el experimento en tiempos de Francisco Barrio, y curiosamente ese experimento coincide con el inicio de los feminicidios, por ejemplo. Son datos que son reales, que parece
una especie de ciclo infernal, ¿no? En donde a más violencia del Estado, más respuesta criminal, ¿no? Ahí mismo en Ciudad Juárez se puede ubicar como desde la llegada del ejército en 2008 se incrementaron los crímenes de una manera atroz hasta llegar al 2011, donde de 150 a 160 homicidios iniciales que habían en 2007, ya estábamos en 3.200. Más de 20 veces el número de asesinatos dolosos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una espiral de violencia que desgraciadamente no se está frenando porque no hay alternativa de combate al crimen organizado. A ver, les voy a citar aquí, me parece que es interesante, tengo un documento que exactamente hace 11 años escribió la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la CONAGO. Decía hace 11 años, el crimen organizado desafía abiertamente al Estado. Las corporaciones policiales, estatales y municipales se encuentran en franca desventaja ante la delincuencia organizada. Los jóvenes de muchas comunidades identifican a la delincuencia como su aspiración futura. O sea, estamos hablando de cómo los chavos lo único que querían es parecerse a los seres, entre comillas, o los antihéroes que nos presentaba la autoridad. Todo el gobierno Calderón nos amanecimos con la presentación de delincuentes, de capos, de secuestradores, de gente que decapitaba, gente que colgaba, etcétera, etcétera, como una especie de escuela o antiescuela del crimen. Claro, ya sabes lo que dicen, Manuel, 5 años como rey en lugar de 30 como buey. Eso dicen. Sí, los chamacos, los jóvenes, pues ante una situación de desempleo, de falta de educación, los famosos ninis que de una manera estigmatizándolos los llamaba cuando era rector el Narro, pues ahí están exactamente con esa aspiración, y esa es una espiral, yo diría, diabólica, porque no se puede llamar de otra manera, de cómo el crimen crece en vez de disminuir. Ahora, antes seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual. Jóvenes sicarios que secuestran a jóvenes normalistas. Sí. Los desaparecen. Pepe Reveles, antes de despedirnos, de cara al proceso electoral del año próximo que está ya en marcha, ¿qué relevancia puede tener para la agenda de los candidatos el combate al narcotráfico? Ellos no lo mencionan demasiado, porque es un tema muy, muy, muy delicado, en donde harán promesas verbales, ¿no? Pero la verdad es que se van a enfrentar cada vez a un sistema de violencia que atrae no solo impunidad, sino también corrupción. Todo está junto, en donde si no cambian el paradigma van a fracasar absolutamente. Hablo de los locales, ¿no? Pero a nivel federal también no hay un cambio de ataque del sistema de combate contra las estructuras del crimen organizado, de tal manera que no se emplea la inteligencia en México para eso. Entonces, pues se van aposentando, se van apoderando de territorios. Hay toma de territorios por parte de la delincuencia. Hay, como dice Edgardo Buscalia, vacíos de poder en este país. Hay mucha parte de la geografía mexicana que no está en manos de la autoridad instituida o elegida en las urnas, está en manos de mandos que son de facto, los delincuenciales, ¿no? Y por eso no puede ser que estemos llegando al año en que va a haber más violencia representada por los homicidios, ¿no? Estamos en este año, según los pronósticos que se dieron a conocer hace unos días, con la cifra más alta de homicidios de los últimos 20 años.